Celar, y está en nuestros estudios Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, bienvenido, Walter, en una situación extraordinariamente complicada, porque seguimos esperando por el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O sea, estamos tan envueltos en estas guerrillas que hay en el Congreso de la República por asuntos que no merecen la pena ni comentarlos, mientras las cosas importantes como esta están esperando que se resuelvan. ¿Cómo estamos en lo de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, gracias por esa pregunta, porque en efecto veo que el foco del interés noticioso va por otros lados cuando hay temas que son tan o más importantes, como es la Junta Nacional de Justicia. Les puedo decir que hemos tenido varias sesiones de reuniones para evaluar qué es lo que pasó, pero dentro del trabajo que hemos venido realizando, hemos convocado a más de 30 expertos de distintos sectores, colegio de abogados, academia, facultades de derecho, organizaciones no gubernamentales que están vinculadas a estos temas, y hemos recogido sus experiencias, sus aportes y por supuesto sus críticas. Y esto va a permitir cambiar las bases del concurso y hacer un giro radical de la propuesta que se inició en el primer concurso. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no hicieron todo esto en la primera oportunidad? Recordará que alguna vez estuvimos aquí y les comenté que la ley era una ley muy rígida, pero que además nos imponía un plazo de 90 días, de los cuales 60 tuvimos que tomar para las contrataciones porque no nos permitieron, no nos exoneraron del proceso de contratación. Entonces, en la práctica nos dieron 30 o 45 días. Por eso es que hubo muy poco tiempo y no hubo oportunidad de este despliegue que ahora estamos haciendo, porque ahora tenemos 180 días. Además que hemos ganado experiencia y además que ese plazo de contratación al que estoy refiriéndome ya no lo vamos a insumir en la medida en que ya tenemos pues los recursos, la infraestructura. Hoy yo creo que podemos mirar con optimismo. ¿Y por dónde van los cambios? Eso. Sí, bueno, no le voy a adelantar con puntualidad a título conclusivo, pero sí le puedo dar algunas señales. Por ejemplo, algo que es un denominador común y también la propia comisión era el examen, el tipo de examen, el examen objetivo, de opción múltiple, ese examen que fue calificado de excesivamente académico, universitario, dicho, ¿no? Algunos enciclopédico, memorístico, etcétera. Más allá del debate que pudiera generarse en relación a ese tipo de examen, lo cierto es que todos convenimos en que no es precisamente el examen que deberíamos proponerle a un hombre que está en el epílogo de su carrera profesional que dé un examen de esas características. Es probable, y lo digo así en condicional porque esa parte todavía no se ha definido totalmente, que sea un caso o más de un caso o de repente algún ensayo que busque evaluar criterios, no solo saber cuántos conoces y qué conoces, sino cómo piensas, cómo estructuras tu pensamiento, cómo llegas a determinadas conclusiones y en qué medida conoces también el sistema. Porque me interesaría conocer qué tanto sabes del sistema de justicia, ¿no es verdad? ¿Qué alternativas tienes para solucionar el problema de justicia? Porque no hay que olvidar que esto van a ser 7 de los funcionarios más poderosos del país. Miren, hemos tenido por largos años en la sombra una institución como esta, pero estos son hombres de los más poderosos porque tienen que ver con la evaluación de los jueces, el control de los jueces y en gran medida también con el impulso de ciertas políticas públicas en materia de justicia. Pero por eso, cuando uno enfrenta ahora las resoluciones judiciales que comienzan por las noticias, ¿no? De repente hay un criminal que ha sido detenido en una balacera y uno recuerda, pero ese ya lo vi en el mismo noticiero hace 8 meses y debería estar preso porque había matado a alguien. Claro. Y no está preso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien lo dejó en libertad. Y sin embargo, esos mecanismos perversos detrás de los cuales hay corrupción, ahí siguen, ¿no es cierto? Ahí siguen. Y esa es una de las tareas de la Junta Nacional de Justicia. Si tú eres un juez y estás en la Corte Superior o en la Corte Suprema, y por lo tanto tu insumo es la justicia, la ley, ¿no?, que aplicas, dime en qué está mal la ley. ¿Qué has hecho como Poder Judicial o Fiscalía o Junta de Fiscales, qué has hecho para promover cambios normativos si estás viendo que esta ley no funciona? Y vemos que en ese nivel poco se hace en nuestro sistema de justicia. Y tú como Junta o
como Consejo, Junta Nacional de Justicia, tienes que evaluar ese tipo de cosas. Y esto que acabas de decir, Nicolás, me permite aterrizar en un caso concreto. En el caso del oficial Elvis Miranda. ¿Recuerdan el caso del oficial? Claro, lo hemos seguido acá hasta hace un par de días había una movilización Y gigantesca. además estuve aquí también cuando la Defensoría se opuso a su detención y logramos que lo liberaran. Bueno, ahora el fiscal está acusando sin base objetiva, sin poder acompañar pruebas a su hipótesis. Su hipótesis es que ha hecho mal uso del arma de fuego. Ok, esa puede ser una hipótesis, pero tú con una hipótesis no destruyes la presunción de inocencia, es tu hipótesis. ¿Cuáles son los hechos objetivos, las pruebas que van a destruir la presunción de inocencia? Pero con eso se pretende acusar a el oficial Elvis Miranda. Les menciono que la Defensoría nuevamente en este caso también se va a presentar con un informe dentro del marco de sus competencias para señalar que no hay base suficiente para... Están pidiendo 20 años para él, ¿no? Sí, pero más allá ni un año, Sí. más allá de la pena que se está pidiendo, no existe base objetiva para esta... Claro, pero el problema es cómo es posible que esas cosas ocurran, cómo es posible Y regresamos a la Junta Nacional de Justicia. Que además estemos en una situación donde se resuelve en algunos casos cosas absurdas, como que el policía termina, o el caso de este albañil que tratamos acá. El albañil es asaltado, lo agarran por atrás, le dan con una piedra en la cabeza, casi lo matan, le roban, el albañil se defiende, agarra la piedra, se la tira, sale la gente que estaba en el paradero y termina muerto en el incidente uno de los asaltantes. La conclusión es que el albañil va preso, ¿no es cierto? El cómplice le dan trabajo comunitario y encima la familia del albañil tiene que pagar una reparación. O sea, es el mundo al revés. O sea, te defiendes de un asalto en la defensa de tu vida. Terminas en la cárcel. Terminas en la cárcel. Esas son decisiones, ahí han intervenido fiscales y jueces. Por eso, sin duda hay que hacer un trabajo muy importante a nivel de todo el sistema de justicia, a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial. Quiero dejar en claro que también hay fiscales y jueces muy eficientes y probos, pero es claro que hay un déficit enorme en el sistema de justicia y el control lo hace en última instancia la Junta Nacional de Justicia. ¿Para cuándo estaría listo, digamos, el plan, el calendario de este concurso? Bueno, nosotros estimamos que ya, como mucho, en unos 10 días o 15 debemos estar sacando las nuevas bases. Este lunes tenemos una última reunión con los expertos y para terminar también de evaluar o corregir las bases. Y creemos que hacia noviembre, fines de noviembre o la primera quincena de diciembre debe terminar el segundo concurso. Si arranca septiembre. Sí, arranca hacia fines de este mes o principios de septiembre. Sí. Señor defensor, lo que quisiéramos agradecerle es que se quede con nosotros unos minutos. Vamos a ir a una pausa muy rápido y volvemos para hablar de, bueno, ahí tela para cortar, como se dice, ¿no es cierto? Regresamos con el defensor del pueblo. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y queríamos hablar sobre el tema de los conflictos sociales que estamos viviendo y en particular el caso crítico que se está presentando en este momento en Arequipa, que ya se extendió de alguna manera a Moquegua, ¿no es cierto? ¿Cuál es el juicio de ustedes en la Defensoría sobre cómo enfrentar esta situación? Bueno, en realidad para hablar de conflictos, lo primero que hay que hacer es borrar alguna mitología. Se dice que en el Perú, que en amplios sectores existe una resistencia, una oposición a los proyectos mineros. Esto no es verdad. En nuestro país hay 800 unidades de producción minera, de las cuales la inmensa mayoría se han puesto de acuerdo. Nosotros reportamos alrededor de 180 conflictos. Desde hace un tiempo esta viene siendo la constante, de los cuales 70 son conflictos mineros, de esos 180 conflictos. Y de esos 70, solo el 14% es conflictos de oposición, es decir, que no quieren minería, ¿no es cierto? Las Bambas, por ejemplo, no es conflicto de oposición, es de convivencia, de relacionamiento. Y de cumplimiento de compromiso. Solo el 14%. Entonces, lo primero que hay que tener claro, el primer mito que hay que derrumbar, es que no es verdad que estamos hablando
de que en la inmensa mayoría hay oposición. El segundo es que el conflicto no debe verse como una amenaza, el conflicto tiene que verse como algo que está mal, es una manifestación de la zona, de la colectividad, respecto de que algo está mal en ese proyecto o en el sistema político o en la propia economía. El conflicto per se no es malo, es una oportunidad para poder saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, el encaramiento, el abordaje de un conflicto no puede ser la confrontación, tiene que verse como un espacio de diálogo. Entonces, forma parte de la tarea de los operadores económicos, pero principalmente del Estado. El Estado tiene que tener todo un trabajo de prevención del conflicto. Déjenme hacer este paralelo. Miren, estamos hablando que la reconstrucción es 20 y tantos mil millones de soles. 20 y tantos mil millones de soles. Se ha dado una ley especial para la reconstrucción, presupuesto especial para la reconstrucción, unidades especial para la reconstrucción, una especie de SAR de la reconstrucción. ¿Cuánto tenemos en proyectos mineros? 58.000 millones, una cifra inmensamente superior. ¿Qué institucionalidad tenemos para abordar el desarrollo de esos 58.000 millones? ¿Qué norma, qué institucionalidad en materia de conflictos, qué seguimiento paralelo se está haciendo? Muy poco. Entonces, lo que estamos viendo es producto de ese déficit, no de este gobierno, sino de varios gobiernos, pero que desafortunadamente en este gobierno también está erosionando. La percepción que tienen los ciudadanos en las zonas en conflicto es el resultado de algo que ha estado ocurriendo, es decir, una manera de relacionarse de las compañías mineras con los funcionarios del Estado, que al final ha terminado desarrollando una especie de modelo de hacer las cosas. ¿Cómo haces? Aceitas al presidente, al ministro, al encargado, consigues la concesión, consigues el estudio de impacto ambiental y el que se presentó hace 8 años o 10 en Tía María fue una vergüenza y hasta ahora nadie es responsable de eso. Y si la gente protesta, le metes bala, digamos. Esa es la fórmula de resolver los problemas y está claro que no está funcionando, ¿no? A ver, lo que señalas es bien importante. Uno de los problemas centrales, no solamente en este, sino en la mayoría, es que los ciudadanos, el entorno, siente que no es tomado en cuenta, no participa. Hay un cierto incluso distanciamiento y hasta desprecio respecto de quienes más bien hay que convencer, hay que involucrar en el proyecto. Y lo segundo es que el Estado, repito, no solo este gobierno, sino los últimos 3 gobiernos, no están haciendo su papel de todo lo que se genera como producto de la minería, las regalías, todo el canon, todo esto que se genera, ¿cuánto se ha invertido en indicadores sociales? Si hacemos un informe, y lo tenemos en la Defensoría, es una vergüenza. En educación, en agua, en salud, es evidente que ahí estás fraguando una situación que luego va a terminar en un conflicto. Eso más allá del relacionamiento al que tú te refieres, Nicolás, respecto al propio Estado. Es decir, qué tan consistentes son esos estudios de impacto ambiental. Si tú me preguntas qué hay que hacer en Tía María, bueno, esta es una oportunidad para sentarse a poner toda la información sobre la mesa. Si tú crees en tu proyecto, si tu proyecto está realmente validado desde el punto de, termino con esto, validado desde el punto de vista del impacto ambiental, por ejemplo, bueno, hay que revisar ese impacto ambiental, si fuera el caso. Claro, yo no entendí por qué, si la UNOPS es la que hizo 138 observaciones al proyecto original de estudio de impacto ambiental, ¿por qué no se convocó a la misma gente al final del proceso a decir, a ver, ahora les resulta satisfactorio porque ustedes fueron los que objetaron? Y la gente le da mucha credibilidad en el Valle del Tambo a lo que pueda o no decir la UNOPS. Entonces uno no entiende y a alguna gente le resulta sospechoso. No quieren que entre el UNOPS porque tienen miedo, porque las cosas no están como deberían estar, digamos, ¿no? Esa es la desconfianza que hay, ¿no? Sí, esa fue una salida en el gobierno de Humala, no sé si recuerdan. Yo creo que el tema de fondo es la creación de institucionalidad en materia de conflictos. No puede ser que seamos reactivos, bomberos en materia de conflictos. No hay esa institucionalidad. Ahora hay una cosa Por eso es que yo tendría una cierta diferencia, eso de introducir nuevos actores. Pero tenemos una cosa de corto plazo en este momento.
una decisión que toma el Ejecutivo, pone el tema a partir de una norma, una decisión, el asunto del Consejo de Minería, suspende 120 días y hay una reacción de la gente Sauder, como es lógico. Dice, no, aquí voy a denunciar. Voy a denunciar Consejo, voy a denunciar Gobierno Regional y otros más. ¿A qué nos vamos a enfrentar hoy desde el punto de vista legal? ¿Las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo han sido las mejores o nos vamos a complicar con arbitrajes, con demandas, con resarcimientos económicos y esta serie de cosas que podría apelar en el marco de la norma la empresa Sauder? Bueno, lo que ha pasado no es poca cosa en realidad. Parece baladí, pero no lo es de ninguna manera. Y permítame un minuto para explicarlo bien. No solamente existe justicia penal, justicia civil, justicia laboral, justicia constitucional. Existe la justicia administrativa. ¿Qué es la justicia administrativa? Cuando te acotan un tributo, por ejemplo, tú cuestionas ese tributo y en primera instancia vas a tener una resolución y luego te puedes ir al tribunal fiscal. El tribunal fiscal es un tribunal administrativo. Y si no te gusta lo que dijeron ahí, te vas a lo que se llama el contencioso administrativo. Toda esa ruta, todo ese curso se llama justicia administrativa. Lo mismo para tu bien o para tu vivienda que la quieres inscribir en los registros públicos, vas a seguir un curso parecido. O si compraste una computadora y no te dieron la prestación adecuada, te vas a Indecopi y sigue más o menos una ruta igual. Todo eso se llama justicia administrativa. ¿Sabes cuál es la carga de la justicia administrativa en el Poder Judicial? El 20 y pico %, casi $500,000. Entonces no estamos hablando de poca cosa y estamos hablando de justicia. Lo que ha pasado en el Consejo de Minería también es justicia administrativa, solamente que es el relacionamiento no de Lúcar o de Gutiérrez con el Estado, sino de una empresa con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado no puede hacer política con la justicia, ni la penal, ni la laboral, ni la tributaria, ni ninguna. No puede hacer, tenemos que tener claro. Lo que pasa es que tenemos un diseño sui generis, no somos como Colombia, que tiene un Consejo de Estado, o como Francia, que tiene un Consejo de Estado, la justicia administrativa va paralela, no está dentro del Ejecutivo. Aquí, como está dentro del Ejecutivo, algunos se confunden. Que esté dentro del Ejecutivo, que de alguna manera dependan del Ejecutivo, no quiere decir que funcionalmente sean dependientes, funcional y técnicamente son independientes. Entonces está muy mal que el ministro haya anunciado, sin que se le haya informado primero a las partes. Es como, yo he puesto este ejemplo, es como si el ministro de Justicia anunciase una resolución de tribunal registral o el ministro de Economía anunciase una resolución de tribunal fiscal del impuesto que le están cobrando a Lúcar. O sea, eso no está bien. ¿A qué nos enfrenta eso? Eso, por decirlo menos, es una grave irregularidad. ¿Eso a qué nos enfrenta? Nos enfrenta a una situación realmente complicada, porque evidentemente la empresa no se va a quedar cruzada de brazos. ¿Qué puede pedir la empresa? Le hemos dado armas a la empresa para que en una instancia internacional probablemente nos demande. Bueno, muchas gracias a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por estar aquí en Exitosa. Antes de la pausa, un mensaje.